Vicky. ¿Saben qué? Aparte, o sea, te lo juro que es como, es mi hermana del arte. Mi hermana del arte. O sea, yo de veras que mi primera vez que trabajé en arte ya así como formal fue con Vicky. O sea, justo así, pero al revés. Ella aquí y yo acá. Computadora. Sí. ¿Verdad? Sí. Así es. Ay, sí, qué impresión. Hola, bienvenidos. Hoy les quiero presentar a Vicky Jauregui, que es una gran amiga desde hace muchos años. Esta vez la invité para hacer una selección de obra basada en algo que a ella le interesara. En este caso, bueno, pues bienvenida, Vicky. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de haber hecho esta selección y de tener esta charla contigo. Me gustaría saber un poco como de qué fue lo que te motivó a hacer esta selección de obra y a partir de qué. Bueno, platicamos un poco acerca de elegir un tema que tuviera una relación o un tema que significara algo para mí y a partir de esto hacer una selección de obra. Y estuve pensando por algunos días y de pronto pensé en el autorretrato. Creo que es algo con lo que todos nos identificamos, creo que es algo en lo que todos hemos pensado y creo que como artista es algo pues que siempre cruza por la mente de alguno, hacerlo o no hacerlo o qué tanto de ti incluyes en tus piezas. Entonces se me hizo muy interesante hacer esta selección bajo este tema. Para mí fue un verdadero regalo porque había piezas que yo no conocía, otras sí. Y bueno, pues para mí fue como una visión diferente sobre el autorretrato y como dices, tiene que ver muchísimo pues contigo mismo y cómo te muestras hacia el mundo. Y esa parte donde exteriorizas como esa intimidad y la muestras. La primera obra que seleccionaste es de Pavel Abner y es un self-portrait y me gustaría que nos platicaras un poquito de qué va esa pieza. Bueno, a mí me llamó mucho la atención desde la primera vez que vi este autorretrato, tal cual es el título de la pieza. Y me llamó mucho la atención porque era esta escultura que representa al mismo artista en su completa figura, al mismo tamaño, y que está compuesta o fabricada de materiales orgánicos, como es intestinos de animales, cera, cabello. Me hizo pensar como esta representación tan auténtica con material vivo era un poco como representar la vida, y al ser el autorretrato del mismo pues es un poco fuerte para mí. Se me hizo que verla personalmente debe de ser particularmente impactante. Prácticamente una mímesis, ¿no? Es él mismo como con todos los detalles y está desnudo, entonces también esa parte del desnudo donde estás como expuesto y también una parte como en la que se inmortaliza, ¿no? O sea, como que aunque son materiales naturales que me imagino que van a tener un poco como de erosión y de descomposición, pero al mismo tiempo pues van a tener más durabilidad en el tiempo que un ser humano. Y analizar mucho esta situación de esta pieza que para mí tiene una referencia tanto con la vida como con la muerte. Como dices tú, como esta idea de morir y permanecer en la memoria o en los pensamientos de tus seres queridos o no ser olvidado. Y bueno, me gustaría entrar al trabajo de Cindy Sherman, que es Untitled Film número 43, el cual pues es una serie de 84 fotografías. Y esta pieza de arte, ¿qué es lo que te...? Pienso que son estas representaciones como de
historias cotidianas de la mujer o de situaciones de la mujer, como diferentes historias. Pero cuando ves estas fotografías que son tipo stills de como películas de los 50s y de los 60s, te hace pensar como que hay una historia en la fotografía, pero finalmente no hay nada porque es únicamente la persona en escenarios aislados y mirando como hacia un lugar no fijo, pero no hacia la cámara. Entonces es un poco la representación de la vida cotidiana de cualquier mujer, pero a la vez te hace pensar en la historia que hay detrás. O sea, es un poco como imaginarte la película o imaginarte lo que esta persona estaba haciendo ahí o qué situación la llevó a estar ahí en ese momento. Habíamos platicado tú y yo también como de esta cosa de que el artista no considera esto que sean autorretratos, pero finalmente creo que si ella selecciona estos personajes y si ella los representa, tiene que haber algo de ella en toda esta situación. Claro, no, sobre todo también como de alguna forma se va a estos estereotipos de la mujer, ¿no? Y estos donde para ella representan como esta como cuestionamiento o por qué si es una prostituta, es una ama de casa o es bajo qué contexto, y a partir de eso ella se maquilla y hace todo un proceso como de alguna forma creo como una metamorfosis para entrar en ese personaje que creo que la imagen, como tú mencionas, te cuenta una historia, ¿no? Y esa historia que te está contando pues tiene que ver con esta mujer. Está como de las dos partes de la cámara, de alguna forma esa parte del reflejo y esa del autorretrato está detrás de la cámara y enfrente de la cámara. Y ese ejercicio creo que es algo que aunque no sea un autorretrato por sí mismo, creo que ese proceso creativo es algo como para mí muy relevante. Claro, o sea, es inevitable que tenga algo de tu persona o que reflejes algo de tu vida si, como tú dices, lo vives frente y detrás de cámaras, ¿no? Entonces, finalmente, pues tiene que tener algo de tus vivencias o de tus pensamientos o de tus creencias. Bueno, me parece muy interesante esta relación junto con la de Mauricio Cattelan, que es We Are the Revolution, que entiendo tiene que ver con una pieza de arte de Joseph Beuys, y me gustaría saber un poquito más sobre... Bueno, me llamó particularmente la atención esta pieza porque mucha de la obra de Mauricio Cattelan es un poco humorística, donde él se muestra un poco como en tipo travieso o como en tipo broma, y esta pieza lo muestra él un poco como regañado, con la mirada hacia abajo, como él un poco infantil y colgado, y además está pues haciendo estas referencias hacia el título de una pieza de Joseph Beuys que se llama igual, We Are the Revolution, y está utilizando también este traje de felpa que también es una pieza muy representativa de Joseph Beuys. No entendía bien si era un poco una crítica hacia Joseph Beuys y hacia el pensamiento de Joseph Beuys, o si más bien era una oda sí, o como también sí, como desde una reflexión o un como paralelismo con mucho sentido del humor, pero al mismo tiempo como cuestionando esta línea muy delgadita entre lo real y la ficción, y qué tanto puede arriesgar esa línea, ¿no? En tanto una cuestión política y de statement, o de un statement en el que la política y todas estas como acciones que generan como una manifestación, un manifiesto de alguna forma, en el que para Joseph Beuys era algo que le salvó la vida, ¿no? O sea, como este ropaje o esta ropa en el contexto en el que vivió en la guerra. Entonces,
para Mauricio Catalán el hecho de estar colgado con el traje, desde el traje, Sí. como si estuviera Regañado, exacto, o castigado. y con unas proporciones, como decías anteriormente, como, o sea, el cuerpo chiquito, pero al mismo tiempo la cabeza grande, y no en una postura como hacia adelante, sino más bien como retraída. O sea, un activista que realiza una acción, tanto cultural o política, para él ya era arte. Entonces tal vez esta pieza de Mauricio Catalán esté haciendo una crítica a esta situación. En otra entrevista vi que Mauricio Catalán decía que él más bien pensaba que el activismo podría hacerse más desde una manera individual y personal, como siguiendo tus instintos y realizando las acciones que tú considerabas propias, más que participar de una revolución. Entonces creo que este título, We Are the Revolution, es la manera de participar de estas acciones o este activismo desde la trinchera de cada uno. Me parece increíble la relación entre estas tres obras de arte, y creo que Matthew Barnes en Cremaster Cycle creo que también se empiezan a consolidar muchísimos de los conceptos y de las ideas de los artistas anteriores, que creo que me gustaría un poquito que nos platicara sobre esta pieza de Matthew Barney. Son 5 videos, además como de todos los props que se utilizaron en estos videos, son piezas individuales. De estos 5 videos él protagoniza 4, entonces él aparece en estos personajes que son un poco de ficción, pero que también tienen mucho de su persona, que también habla de él, de su vida, de sus experiencias. Está basado un poco sobre un músculo, este músculo que es el cremaster, que regula cuando suben o bajan los testículos, y él encuentra esta relación sobre un deporte que él practicaba, que era el fútbol, y cómo se forzaban los músculos para crecer y tenían que tronar. Entonces empezó a involucrar mucho estas cuestiones físicas en su trabajo. Lo hizo desde que estaba en la universidad, como en cómo el cuerpo físico estaba forzando para no definir su sexualidad, hasta que finalmente se vence, se rompe y se convierte en masculino. Entonces es también para mí un poco, habla de él, de lo que significa ser hombre. Sí, como de esta virilidad, y que aparte está determinado por un músculo tan insignificante o tan chiquito que determina tanto en una persona. Y aparte creo que es algo muy relevante que se desarrolla en los primeros 9 meses de gestación. Estos videos duran 9 horas, y creo que también hay todo un tema de simbolismos, de misticismo, pero más bien como mitológico, como magia dentro. Él habla mucho de Houdini, por ejemplo, que a través de las personas, o del personaje al que te metes, puedes cambiar como la relación o la realidad de ese. Como tú mencionabas hace rato, rompió muchos paradigmas, inventó un lenguaje nuevo, hizo como toda una mezcla de mitología con realidad, con ficción, con cine, con los diferentes artistas. Y en el caso de Matthew Barnes, por ejemplo, que habla, es una obra que se fue desarrollada en 8 años, entonces creo que ahí también puedes ver el paso del tiempo, y siempre notar esta como fuerza, esta potencia, esta virilidad, esta energía brutal de lucha, como que siempre se ve presente en su trabajo, y creo que en esta obra de arte en particular muestra desbordadamente esa fuerza y esa intensidad, ¿no? Y me gustaría pasar a la siguiente obra. Mari Katayama. Katayama. Es una artista japonesa que la gran parte de su obra es fotografía. Es una artista que tuvo una enfermedad desde pequeña,
con la cual tenía que estar en silla de ruedas, y a los 9 años decidió que le cortaran las piernas para poder usar prótesis y poder pararse. Entonces ella empezó a utilizar estas prótesis como medio de expresión, empezó a decorarlas, empezó a pintarlas, y ella también es modelo. Entonces empezó a mezclar estas cosas. Viene también de familias costureras. Bueno, como 3 generaciones atrás todas las mujeres eran costureras. Entonces ella dice que aprendió a agarrar una aguja y un hilo antes que un lápiz. Entonces mezcló todas estas cosas donde ella se hace estos disfraces y ella es la modelo, ella se pinta, ella es la fotógrafa, hace sus escenografías y toma estos autorretratos donde juega diferentes roles, muchos de ellos como con una sensación erótica, y donde muestra pues sus piernas cortadas, donde muestra las prótesis regadas, y es para mí una manera de mostrarse tal cual como es, mostrarle al mundo pues que finalmente una persona así es igual que tú, que es igual que yo, y que puede jugar diferentes roles en la sociedad, y me parece de mucha valentía que utilice esta situación para mostrarse pues de alguna forma también como vulnerable, pero pues eso mismo le da esta fuerza. Y otra cosa que me parece súper relevante, que sus prótesis se convierten como en props, como parte de estos elementos de esta parte en donde su corporalidad o su cuerpo está presente, y creo que ese es como el hilo conductor entre todas las obras de arte que has mencionado anteriormente, en las que todas tienen esta corporalidad que nos hacen estar aquí presentes en este mundo, y de alguna forma esta relación de los artistas con sus cuerpos. Inclusive Mari menciona que no puede existir su trabajo sin su cuerpo. Exacto. Entonces se convierten en estas como extensiones, y lo que mencionabas al principio que me pareció algo muy relevante es que el trabajo de un artista normalmente siempre pues habla de él, ¿no? Y son estos procesos muy íntimos y muy personales que hacen que de alguna forma en unos procesos creativos muy complejos, y estas reflexiones que me parecen muy, muy importantes y valiosas, sobre todo que hablando un poco como ya más de una forma más crítica y a un contexto social y pues determinante en este momento histórico que estamos viviendo, en el tema del feminismo y el machismo y todos estos roles que juegan el hombre, la mujer, los géneros, y esa parte. Y veo que en todas las obras de arte que seleccionaste hay un tema de género, hay un tema de donde te reconoces de tal o cual forma, ¿no? O existe ese punto en el que dices, bueno, soy hombre o soy mujer o soy algo. O tengo que jugar este rol o no lo tengo que jugar. O no lo quiero jugar o lo quiero jugar así. O puedo inclusive ver todas estas como formas de roles, pero a cuál quiero participar o en cuál me identifico o en cuál no. En el caso de Mari, por ejemplo, me gustaría un poquito más profundizar, porque su cuerpo, que de alguna forma está mutilado, uno tiene que ver por la parte de su enfermedad, pero luego después fue por un tema de decisión propia, que prefirió mutilarse las piernas para poder tener la opción de ponerse esas prótesis. Y en el caso de Mari me parece, como decías tú, un acto de valentía, y también me llama muchísimo la atención por qué seleccionaste 2 mujeres que se muestran al mundo desde la fotografía y con la corporalidad de como disfrazarse o de alguna forma como tomar este otro personaje, pero desde ellas mismas. Y también el hecho de no necesitar saber todo el contexto del artista o todo lo que quiso decir
obra de arte, sino más bien tú abrirte la posibilidad de ver y de comprender y de experimentar Claro. la obra de arte desde ti. Claro. Sí, el otro día escuchaba a un artista que decía justamente esto, como para mí la pieza no es nada hasta que no sale y se exhibe. O sea, tenerla yo en mi estudio se me hace que la pieza está muerta. Una vez que se exhibe y que la gente la ve, es que cobra vida, porque la gente encuentra estas cosas que dice, significados o reflejos o Y ahorita se me viene una cosa a la mente que creo que ya encontré el hilo negro aquí en este tema, porque, o al menos para mí, en el sentido de que, claro, todas esas obras de arte son un autorretrato personal. O sea, al final yo me conecto con esas obras de arte a partir de mí. Entonces, de alguna forma son un autorretrato. En el sentido de la reflexión o el proceso que yo tengo dentro de mí. Claro. Y ese es mi autorretrato conmigo. Uh-huh. Y al final esa parte que mencionas creo que es algo como riquísimo, porque eso sí hace que muchas cosas tengan sentido en la vida, ¿no? Sí. Ya, casi vamos a llorar. Ya. Ahora sí, a despedirnos. Pues muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y me sirvió de hecho a mí también mucho hacer esta selección y investigar un poco sobre esta obra y volverme a conectar con estas piezas que en un momento me hicieron reflexionar mucho. Así que muchas gracias, Cristi. No, pues esperemos la siguiente. Con mucho gusto. Sí, aparte, pues muchísimas gracias. De verdad que para mí es un regalo, porque también es una forma que te conozco más, que sé más sobre las cosas que te estás cuestionando, de lo que estás viviendo, de cómo había obras de arte que yo nunca había visto. Entonces, de alguna forma, pues las encontré gracias a ti. Entonces, yo creo que eso es como, te quiero agradecer por haber aceptado esta invitación y que be our guest. Sí, pues muchísimas gracias y esperamos tenerla pronto de vuelta. Bueno, pues nos vemos pronto. Suscríbanse y síganos.